Buenas tardes. Hola amigos, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. Esperemos que sean las 5 para que todos se unan. Gracias por su puntualidad. Y ya vamos más adelante a presentar a nuestra conferencista. Por favor, les pido mantener los micrófonos apagados y después ya habrá el turno para las preguntas, ¿no? Cualquier cosa por el chat. Gracias. Gracias también. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Karina? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, voy a empezar a registrar esta sesión. Entonces, lo que vayan poniendo el presente ya va a quedar grabado. Ha pedido la profesora Marilena Porras, por favor, que todos pongan cada uno presente para registrar su asistencia, ¿no? Muchas gracias. En el chat de aquí del Zoom. Gracias, Cari. Sí, vamos a ver, estamos... yo tengo 71 participantes y ahorita solo 42 que están poniendo presente. Esperemos unos minutitos más para darle la bienvenida a Norma, que yo la veo que ya está. Deme un segundo. Bueno, creo que tenemos algunas. Me dirás, Cari, ¿cuándo quieres que comencemos también? Estamos ya 76 personas Creo que... ahorita. Perdón, que estoy con problemas. Micrófono, ya. Estamos en 83, creo que podríamos, porque no quisiera demorar el tiempo de Norma también.
allá tenemos 2 horas de diferencia con la Argentina, entonces más bien daríamos inicio y espero que vayan entrando poco a poco. Bueno, ya Norma está conectada, quiero darle la más cordial bienvenida y sobre todo agradecerle mucho por esta especial dedicación que nos ha dado en este día para poder estar con ustedes y compartir sus importantes experiencias. Voy a contarles quién es Norma. Norma es doctora en Estudios Sociales de América Latina, tiene una licenciatura en Archivología y también una maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos. Ha sido también profesora traductora de inglés y de francés y es profesora titular en las cátedras de Teoría de la Archivística, Selección Documental en la Escuela de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus especialidades son justamente la evaluación de los documentos y los archivos municipales. Es miembro del comité editorial de la revista Coma y del grupo experto en evaluación ICAEG on Appraisal, ambos del Consejo Internacional de Archivos, que ya les contará bien. Dirigió e integró varios equipos de investigación, entre ellos entre el 2009 y el 2012, el proyecto Evaluación de Documentos en Iberoamérica. Creo que les comenté a algunos de los estudiantes del Paralelo 2. Ha aprobado este proyecto por el Consejo Internacional de Archivos y avalado por numerosas entidades en las que participaron varios profesionales de 8 países, en total 20 profesionales. Ha participado en múltiples congresos y jornadas a nivel nacional e internacional. Tiene más de 40 publicaciones entre libros y artículos en revistas especializadas. Ha dictado cursos de grado y posgrado, conferencias y seminarios en distintos lugares de América Latina, como en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y en Europa, en Francia. Bienvenida nuevamente, Norma. Nuevamente, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, allá ya la noche. Así que, bueno, tienes la palabra y somos todos oídos. Gracias mil. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Al contrario, soy yo la que les digo muchas gracias por la invitación a María Elena y a Karina. Es un gusto compartir con ustedes este rato. Como saben, vamos a hablar del proceso de evaluación documental, fundamentalmente de la macroevaluación como una de las teorías. Y voy a hablar, pero después, al terminar mi charla, voy a quedar a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Si la sé, la respondo, y si no la sé, la dejaremos para otro momento. Voy a tratar de compartir la pantalla de la presentación. Aclaro que he preparado un PowerPoint para que les sirva a ustedes, sobre todo con frases, con textos, con algunos objetivos y demás, que creo que les van a poder servir después para el trabajo práctico que, según me ha comentado María Elena, van a tener que hacer. Vamos a ver si lo compartimos. ¿Sí está? Sí, sí está. Perfecto. Se ve bien, Norma, muy bien. Ahí está mejor, creo. Bien, ¿el volumen está bien? Sí, yo te oigo muy bien. ¿Alguno de los compañeros que diga sí? ¿Bien? Está muy bien. Perfecto. ¿Está todo bien? Bien, bueno, entonces vamos a hablar de, como les decía, de la evaluación documental y dentro de del proceso de evaluación documental de la teoría y la aplicación de la macroevaluación. En primer lugar, quiero hacer algo así como una aclaración terminológica para que nos entendamos cuando hablamos, ¿no? Este proceso del que vamos a hablar fue denominado y definido de diferentes maneras por los autores de habla hispana. Seguramente ustedes han leído ya varios de ellos, o sea que seguramente de esto no les va a ser de todo extraño. Pero sí quiero dejar la aclaración. Bien, para Antonio Heredia Herrera se llama valoración documental. Manuel Vázquez lo denomina selección documental. José Ramón Cruz Mundet, expurgo. Y Ramón Albert Fugueras, evaluación documental. Claramente, entiendo, la denominación tiene relación con la idea básica que tiene cada autor respecto de esta función archivística fundamental.
en efecto, para Antonio Heredia Herrera, lo esencial es el valor, en tanto que a Manuel Vázquez le interesa la separación entre lo que se conservará de lo que se eliminará. A Ramón Cruz Mundet le interesa el destino final, teniendo en cuenta la imposibilidad de conservar todo lo que se produce. Y a Ramón Albert Fugueras le preocupa más el análisis de los documentos según sus usos administrativos, fiscales, legales, y sus valores o funciones testimoniales, informativos, de investigación. De nuestra parte, en el proyecto de evaluación de documentos en Iberoamérica, que desarrollamos entre 2009 y 2012, y que María Elena recién decía leer un poco de mis antecedentes, y de lo cual vamos a hablar un poquito más al final si les interesa, luego de este grupo, de este proyecto de investigación es conocido con el nombre de Grupo FIED, por la sigla de Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos, que era la reunión anual que hicimos durante el proyecto, ¿no? De ahí que por eso se lo conoce como Grupo FIED. Nosotros, luego de estudiar las diferentes definiciones y el uso de este término en 8 de los países que integramos el proyecto, que fueron Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España y su variante en Cataluña, México, Perú y Uruguay, llegamos a la conclusión de que evaluación es el término más abarcativo y que mejor define a esta función archivística, que incluye las etapas de valoración, selección y disposición final. Vemos entonces que entendemos nosotros que la valoración, como lo llama Antonia, es la primera de las etapas, la segunda es la selección, es decir, la denominación que utiliza Manuel Vázquez, y el expurgo es una de las dos actividades, digamos, de la disposición final, que es el nombre que les da José Ramón Cruz Mundet. Por eso es que coincidimos con Ramón Albert en el término evaluación documental, ¿no? Entendemos entonces que la valoración es la etapa durante la cual se determinan los valores primarios y secundarios, según alguna de las teorías, de las series documentales. La selección es la etapa en la que se separan las series documentales a conservar de las que se deben eliminar, y disposición final es la etapa durante la cual se ejecutan los procedimientos de eliminación, o expurgo, como lo llama José Ramón, o transferencia para su conservación permanente en el archivo definitivo. Esta aclaración vale para los términos que yo vaya a utilizar todo lo largo de mi charla, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de evaluación voy a hablar de todo el proceso, y si no, voy a hablar seguramente de valoración, de selección, pero utilizándolo con esa terminología. Bien, dicho esto, como ustedes saben también, numerosos archiveros han estudiado y siguen estudiando este proceso desde diferentes puntos de vista. Y de esa manera, desde estos estudios, surgieron distintas teorías, principios, criterios, algunos de ellos esencialmente teóricos, otros fundamentalmente prácticos, con el objetivo de facilitar la tarea y para dotarla de objetividad. Seguramente ya han estudiado algunas de las teorías, como el análisis documental, la evaluación funcional, la evaluación progresiva, la evaluación sobre bases definidas. Una de las teorías más recientes es la macroevaluación. Y puse en la pantalla, en la imagen, una definición de Adrian Cunningham, que la define como un enfoque planeado, estratégico, holístico, sistemático y comparativo para la investigación e identificación de las necesidades de la sociedad respecto de los documentos. Vean qué interesante, o sea que no
viendo esta definición, no parece una teoría para seleccionar documentos, sino él habla de que ese proceso de macroevaluación es, de entrada, él lo habla como un enfoque, y no de cualquier manera, es un enfoque planificado, estratégico, holístico, es decir, integral, sistemático y comparativo, pero ¿para qué? O sea, para investigar e identificar qué necesidades tiene la sociedad respecto de los documentos. Saben que lo central no es el documento, sino concretamente la producción, la función de, que va a producir después esos documentos. Ven que cambiamos totalmente la idea, el núcleo el enfoque mismo de la teoría. Concretamente surgió en Canadá a comienzos de los años 90 del siglo XX y el objetivo fue precisamente cambiar los viejos enfoques de la evaluación según el contenido de los documentos, que era lo que teníamos antes, por este planteo mucho más amplio o macro que mostrara las funciones de los entes creadores, sus programas, acciones y negociaciones. Es decir, acentuar la conexión, la relación entre los documentos y el motivo de su creación. Terry Cook, uno de los más reconocidos teóricos de esta corriente, en Canadá mismo, la define como una combinación entre la teoría, la estrategia y la metodología de la valoración de los documentos. O sea que aquí, si bien habla de, la acerca un poquito más a no es una definición tan amplia como la de Ian Cunningham, sí vemos que ya no es solamente una teoría, sino que es una combinación entre una teoría, una estrategia y una metodología de valoración para valorar los documentos. Pero, ¿qué es lo que plantea Terry Cook? Por un lado, que el archivero debe evaluar el universo funcional y estructural en el que el organismo crea y utiliza el documento. Ahí entonces vamos viendo las diferencias, ¿no? Afirma que la evaluación es un proceso inevitablemente subjetivo, eso lo sabemos ya desde siempre, que los valores que la animan cambian con el tiempo, el lugar y la cultura. Este es otro de los conceptos interesantes, es decir, lo que valoramos hoy puede ser que no lo valoraremos con el mismo criterio dentro de 10 años o no hubiéramos adoptado la misma decisión hace 5 o 6 años atrás. Y que por lo tanto, y esto es lo interesante como concepto, que el archivero construye el pasado que el futuro conocerá. Y ahí esta frase me gusta, porque ¿qué significa esto? Porque el archivero construye el pasado que el futuro conocerá. O sea, la responsabilidad que tenemos como archivero, ¿no? Es decir, lo que nosotros decidamos conservar es lo que el investigador del futuro va a ver, va a conocer, va a ser lo único que va a tener acceso. Por lo tanto, lo que nosotros destruyamos ahora al realizar este proceso va a pasar inadvertido, no se va a conocer y por lo tanto va a ser como inexistente, ¿no? Dicho de otra manera, como dice él, dado que al momento de decidir si un documento se conservará o se eliminará, se está eligiendo qué debe recordarse y qué olvidarse, quién es visible en la sociedad y quién es invisible. Por eso, este autor, Terry Cook, sugiere a los archiveros ser, lo pusimos en la imagen, esencialmente sensibles al carácter político y filosófico de cada uno de los documentos. Y aquí vemos que comienzan a plantearse y comienza a utilizarse términos bastante diferentes a lo que utilizan las otras teorías, ¿no? Es que no hablamos tanto de conceptos técnicos, sino que hablamos de carácter político, hablamos de filosofía, hablamos de subjetividad. Se desactivó Apagó el el audio. micrófono, Norma, por favor.
Estás con el micrófono apagado. Solo tienes que habilitarle el micrófono. Ah, se me fue, perdón. Ya. Sí, se apagó. Así Al pasa. cambiar se me fue la imagen para atrás. Bueno, lo dejamos ahí. Si no voy a meter la pata. A ver si... Bueno, nos quedó una imagen menos. Decía que lo más significativo de la macroevaluación es que cambió el foco inicial de la evaluación. Ya no es el documento y sus características, sino el contexto funcional en el que fue creado, es decir, su origen conceptual. Tampoco se tienen en cuenta los valores primarios y secundarios, según el criterio tradicional de evaluar. Y si bien puede asemejarse en cierta forma a la evaluación funcional, la diferencia reside en que la macroevaluación se centra no solo en la función, sino en la interacción entre función, estructura y ciudadano, que, combinados, reflejan el funcionamiento del Estado dentro de la sociedad civil. Este es otro de los conceptos que yo creo que es fundamental a tener en cuenta al momento de poner en práctica, ¿no? De hacer un ejercicio de macroevaluación. Tener en cuenta, repito, la función, la estructura y luego el ciudadano, porque entiende Terry Cook que son los tres parámetros, los tres puntos que deben combinarse porque se refleja el funcionamiento del Estado dentro de una sociedad, ¿no? Y ahora sí pasamos a esta imagen. Los interrogantes ya no son, como decíamos en las teorías anteriores, qué se ha escrito o producido, dónde está y qué valor tiene para la investigación, es decir, pensar en un documento, sino que las dos preguntas claves para la macroevaluación son ¿qué funciones o actividades deberían ser documentadas? Y la segunda, ¿quién tuvo algún motivo y la responsabilidad de crear un documento? En ese caso, ¿qué tipo de documento es? ¿Y con quién se relacionó esa persona para su producción? Una tercera pregunta será, finalmente, ¿qué funciones tienen más importancia? Que es el tercer paso después de cuando uno realiza un ejercicio práctico. Solo después de haber contestado estas preguntas, el archivero se enfrentará a los documentos o a las series que tienen mayor valor archivístico para la evaluación. Y entonces, así es como que recién en este momento realizamos prácticamente el mismo proceso que realizamos con las otras teorías. Entonces realizamos lo que ellos llaman la microevaluación, utilizando los criterios tradicionales como la edad, la extensión, la unicidad, la duración, la completez, la fragilidad, la manipulación y tantos otros criterios que podemos utilizar, ¿no? Bien, para evaluar, no sé por qué no quiere pasar, ahí está. Para evaluar, según esta corriente, debe realizarse entonces un exhaustivo análisis del contexto de producción de los documentos. Y para eso tenemos que examinar tres aspectos. Y aquí retomamos un poco lo que decía hace un rato Terry Cook. En primer lugar, las funciones, subfunciones, programas y actividades de la entidad. En segundo lugar, la estructura, es decir, el organigrama administrativo en el cual se desarrollaron esas funciones. Y en tercer lugar, lo que parece más complejo, y es el kit de la cuestión, el resultado de la interacción entre la ejecución de las funciones o los programas de la institución desarrollados a partir de una determinada estructura administrativa y las conexiones con la sociedad, es decir, los ciudadanos que participan tanto de las funciones como de la estructura y a quienes afecta, es decir, que son afectados positiva o negativamente por esas actividades y esas funciones. Desde el punto de vista metodológico, las características básicas de la macroevaluación, según Silvia Chikolensky-Kroll, son, no son
primera, segunda, tercera, sino que son pueden utilizarse en cualquier orden, ¿no? La evaluación del todo de los documentos creados, y esto es importante porque es decir, es de arriba hacia abajo. La consideración del valor social de los documentos, y este es otro de los puntos novedosos de esta teoría. La transición de la evaluación de los documentos uno a uno a la evaluación de acuerdo a un análisis funcional de los sistemas administrativos. La interrelación entre gobierno, sociedad y los individuos. La investigación, decíamos, se realiza en escala descendente y el archivero está involucrado en el proceso desde las primeras etapas de la creación de los documentos. Esta perspectiva descendente o top-down consiste sintéticamente en la evaluación de las instituciones en general y sus funciones antes que de los documentos, con el objetivo siempre de identificar aquellos que muestren la naturaleza de la sociedad y de las instituciones en su conjunto. En el caso de los archivos públicos, el objetivo es identificar las fuentes de la memoria, y este es otro de los puntos clave de la teoría, ¿no? Identificar, digo, las fuentes de la memoria y las evidencias de las políticas y operaciones del gobierno, así como las interacciones entre los distintos organismos gubernamentales, entendiendo que ellas reflejan los valores de la sociedad toda, no solo las estimaciones de los creadores y usuarios de los documentos. En cuanto al valor social de los documentos, Terry Eastwood, otro colega canadiense, afirma que en una sociedad democrática la evaluación debe, lo que dice en la pantalla, satisfacer la necesidad que tienen los ciudadanos de saber cómo se ha gobernado y asimismo permitirles llegar a comprender el lugar que ocupan dentro de las comunidades de las que se consideran miembros, incluidos, por supuesto, la comunidad nacional. Aquí vemos un concepto también un poco más amplio, ¿no? Este derecho a la información se relaciona tanto con la protección de los derechos individuales como con la defensa de la identidad. La teoría de la macroevaluación sostiene la idea de los archivos totales, que es otro concepto del que si por ahí les interesa podemos conversarlo, ampliarlo al final. Básicamente la idea de archivo total es la suma de los documentos del sector público más los documentos del sector privado, evaluados siempre con estos principios, ¿no? Es decir, la idea de que el archivo tenga todo lo que fue producido en un momento determinado en una sociedad concreta. Bien, vamos a ver ahora algunas experiencias de aplicación de la macroevaluación. Permítanme. Esta teoría fue experimentada en diversos países. Vamos a ver 4 de ellos. Canadá, Países Bajos, Holanda, Reino Unido de Gran Bretaña y Australia. En todos los casos se instrumentó, o al menos en estos 4 casos, se instrumentó a nivel nacional y con objetivos similares, aunque con algunas variantes en las metodologías. El primero, el de Canadá. En Canadá, no sé si saben que en Canadá los archivos dependen del Parlamento, es decir, se entiende, no son como nuestros países que el archivo siempre depende del Poder Ejecutivo de cualquier nivel. En Canadá no, el archivo depende del Parlamento, entendiendo de que el archivo es el del pueblo. Entonces, el poder del pueblo está representado en el poder legislativo y no en el ejecutivo. Bien, entonces la cuestión es que en Canadá, desde el Archivo Nacional y con la participación del Parlamento, del Sistema Legal Federal,
de diferentes comisiones de investigación y algunas otras instituciones, inclusive algunas no incluidas en la ley de archivos, se desarrolló el proyecto que se denominó MYDPS, por la sigla de Multi-Year Disposition Plan, que traduciríamos como planes de descartes multianuales. El objetivo fue identificar para su conservación los documentos más representativos, ordenarlos y dejar el resto para descarte de acuerdo a las necesidades de la institución. Es decir, hacer una selección para que quede de acuerdo a la macro con esta teoría, y luego que con el resto de los documentos cada institución siga sus propios procedimientos. Sintéticamente, establecieron 4 niveles de instituciones, fijaron reglas básicas de conservación, eliminación y muestreo, así como normas de trabajo, y analizaron 156 entidades. Para constituir el perfil institucional de cada uno, revisaron sus funciones y la interacción mutua, los programas, así como el proceso de toma de decisiones. Simultáneamente, realizaron trabajos de evaluación interinstitucionales, desarrollaron criterios de evaluación de documentos que sirven a funciones comunes y actividades interinstitucionales de estructura común. Sobre esta base se decidió qué documentos tenían valor permanente, se confeccionó una lista de retención y recién en ese momento se examinaron los documentos para llegar a un acuerdo final con la entidad productora. En este análisis se incluyeron todo tipo de documentos, es decir, diferentes soportes, incluidos mapas, fotografías, documentos informáticos. A los Países Bajos. En Países Bajos, el problema fundamental que se planteaba era la acumulación de documentos y un retraso calculado en 40 años en el tratamiento documental. Propiciados por los cambios en la legislación y el uso de las nuevas tecnologías de la investigación, de la información, se creó el método que denominaron PIVOT, también por la sigla en holandés, que significa Proyecto de Implementación del Nuevo Periodo de Transferencia. El objetivo básico fue disminuir la masa documental acortando los plazos de retención. Se estimó que desde fines de los años 80 del siglo XIX se producían aproximadamente 100 kilómetros de documentos al año a nivel nacional, y por ello se planificó un proyecto de 10 años. Partieron de la base de que, y esto es interesante, si la función de un determinado organismo no contribuye a una actividad suficientemente importante para quedar para las próximas generaciones, los documentos que produjo no es necesario conservarlos a perpetuidad. El concepto es bien lógico. Con esta base, un grupo de investigadores y ejecutivos analizó 200 áreas de gobierno, su legislación y su estructura, es decir, organigramas, funciones, procesos, relaciones mutuas, y con la premisa de que solo los documentos que contribuyen a reconstruir las funciones principales del gobierno en relación con la sociedad en la que actúan deben ser elegidos para una conservación permanente, propusieron reducir en un 95% el volumen de sus archivos. Este importante porcentaje fue una de las principales críticas que hicieron sobre todo los historiadores, sumado al hecho de que el proyecto sugirió la eliminación de todos los legajos personales de los reclutas del periodo 45-94. Por otro lado, se criticó
el hecho de que no se considera el valor informativo de los documentos, ya que, como decíamos, según Pivot, el valor evidencial de los documentos emana del valor de la función, y por lo tanto el valor informativo de los documentos no existe como tal. Y por otro lado, que no se analizaron los documentos en sí, sino que se analizaron las funciones y sobre esa base directamente se pusieron a eliminar. Para este proyecto, el archivero debe ser objetivo y la objetividad está basada en el principio de procedencia, en este caso, la estructura y las funciones del organismo. Consideran que la responsabilidad es exclusivamente del archivero y que pueden tomarse en cuenta las opiniones de los investigadores, pero no sobreestimarlas. Hacia 2003, concluida la primera etapa del proyecto, y luego de la intervención de la Real Sociedad Histórica de los Países Bajos, el Archivo Nacional decidió modificarlo e incluir algunas mejoras, tales como el análisis del valor informativo, el estudio histórico de la sociedad holandesa, para constituir el marco social de referencia de cada área y dar un poco de mayor sustento a las decisiones. Hasta donde sé, este proyecto se abandonó, ya no sigue en curso, debido, a pesar de las modificaciones que se le hicieron, son mayores las críticas, ¿no?, que tuvo. Y pasemos al Reino Unido de Gran Bretaña. En el Reino Unido de Gran Bretaña, la característica fundamental es que el Archivo Nacional dio participación en el proyecto a otros profesionales, archiveros, bibliotecarios, investigadores y particulares, y muy especialmente a las sociedades genealógicas y a la Real Sociedad de la Historia. Los motivos que originaron el proyecto fueron, por una parte, el aumento exponencial de los documentos, y por otra, la Freedom of Information Act del año 2000, o sea, la ley de libre acceso a la información, y finalmente la problemática de los documentos digitales. En este caso, aplicaron el sistema de la escala descendente, es decir, top-down, para identificar los documentos a conservar en forma permanente, pero no se realizó una aproximación funcional, sino que decidieron temas de valor y áreas a conservar. Recién después analizaron las estructuras y las funciones del gobierno para ubicar cuáles eran las que contenían los temas seleccionados. Con la participación de toda la comunidad interesada, como decíamos, docentes, sociedades científicas, sociedades genealógicas, archivos locales, fundaciones, identificaron 8 temas de valor que reunieron en 2 grupos. Por un lado, el grupo que llamaron de procesos de políticas y administración del Estado, que incluían documentos que fijan políticas y administración, ingresos, economía, relaciones exteriores y defensa, seguridad y administración de justicia, fijación y aplicación de política social y cultural. Y por otro lado, el otro grupo, el que marca la interacción entre estados y ciudadanos. Los documentos relacionados con las condiciones sociodemográficas, las relaciones Estado-individuo, comunidades y organizaciones no formales, y la influencia del Estado en el entorno particular. Parecen bastante amplios, pero después, o sea, una vez que encontraron estos temas, se pusieron a buscar qué áreas producían documentos que tengan que ver con esa temática. Y así como se fijaron las áreas y los temas, desde el Archivo Nacional se puntualizaron las bases para concretar la política de adquisición y la política de descarte. Podemos señalar que el Archivo Nacional es el responsable de inspeccionar, con este criterio, un total de 250 entes que incluyen el gobierno central
y las agencias independientes. La expectativa es conservar aproximadamente 2 kilómetros de documentos por año. Anteriormente se conservaba el 5% de la totalidad de la producción documental producida por la gestión gubernamental. Y con el nuevo método se prevé que se va a conservar aproximadamente el 20% de lo que se hubiera eliminado. O sea que tiene, y lo siguen ejecutando en este momento, es un proyecto que sigue en curso. Y pasemos a Australia. En Australia, después de evaluar los modelos de Holanda y de Canadá, ensayar el método de evaluación funcional y determinada la necesidad de reevaluar los fondos existentes, el Archivo Nacional decidió aplicar una variante del modelo canadiense, que en la práctica se desarrolló en 2 etapas. En primer lugar, la investigación del significado comparativo de las funciones del gobierno y, en segundo lugar, la validación de los resultados obtenidos por medio de la consulta a la comunidad y los interesados. La particularidad es que se evalúa cada ente por separado, dando prioridad a las necesidades del ente y no a la interacción con la comunidad. Conscientes de que determinar la significación comparativa de las funciones gubernamentales es un ejercicio subjetivo y que algunas funciones de gobierno tienen mayor impacto en la sociedad que otras, definieron 9 indicadores objetivos e individualizaron 25 funciones gubernamentales principales que estuvieran sujetas a una evaluación comparativa. O sea, similar a lo que hicieron los ingleses, ¿no? Solamente que acá tenían 9 indicadores y 25 funciones. Además, cada función fue clasificada con una de 6 categorías de significación. Significación extrema, muy alta, alta, media, baja y muy baja, con el propósito de articular el análisis de las tendencias y las variaciones en el tiempo en la significación de las diferentes funciones, lo que les permitirá conocer si, con el paso del tiempo, algunas funciones cambian su significación y, por lo tanto, generan o dejan de generar documentos de valor archivístico. Los puntos básicos fueron conservar la evidencia concisa de las deliberaciones, decisiones y acciones del Estado y sus instituciones relacionadas a funciones y programas clave y hechos significativos del gobierno de Australia. Conservar la evidencia del origen de autoridad, fundación y aparato del Estado y sus instituciones. Conservar los documentos con información esencial de protección y futuro bienestar de los australianos y el medio ambiente. Este fue uno de los puntos básicos. Conservar los documentos que ilustren las condiciones y el estatus de Australia y su pueblo, el impacto de las actividades del Estado y la interacción entre pueblo y gobierno, y conservar los documentos que enriquezcan el conocimiento y la comprensión de aspectos de la historia, la sociedad, la cultura y el pueblo. Dicho así, seguramente que parece muy subjetivo y muy en el aire, pero vemos que realmente conservando esas acciones, los documentos que prueban eso, es como que le dejan al futuro realmente un poco la memoria, la identidad del pueblo australiano en la actualidad, a el investigador del futuro. Ahora bien, en lo que me concierne, decidí, y creo que ustedes lo tenían en la bibliografía, o sea que en esa alguien lo pudo haber leído, yo traté de hacer un ejemplo práctico con, no a nivel nación, sino
tratando de aplicar esta teoría a nivel de un municipio, la Municipalidad de Morteros en la que yo vivo. Entonces, el primer paso fue definir el techo, el todo. Si decíamos, cuando hablamos de macroevaluación, partimos de lo macro, de un todo, y ese todo en los países que hemos visto recién era la nación, el país. En este caso, mi todo, o sea, el todo, el macro, era el municipio, la ciudad. Entonces, de allí, eso fue el primer punto importante, no saber que el todo iba a ser la ciudad. Y a partir de ahí, como ejemplo, utilicé un área específica, la de cementerio, o sea que es una función, como función, la de cementerio, dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de Morteros. Aclaro que en Argentina, pienso que en Ecuador también, todo lo concerniente a cementerios y servicios fúnebres es una función de los municipios. En la ciudad de Morteros tenemos 2 cementerios, uno de tipo tradicional más antiguo, con panteones y monumentos con valor histórico, y otro más reciente de tipo parque. Entonces, dentro de la función cementerio, encontramos, o pudimos encontrar dentro de este ejemplo, 3 subfunciones. Una, el cementerio histórico, la otra, el cementerio parque, y la tercera, la prestación del servicio fúnebre. Cada una de estas subfunciones comprende diferentes programas y actividades, algunos rutinarios y habituales, otros puntuales o específicos, a veces típicos de una gestión de gobierno o planteado ante una situación determinada. Entonces, tomamos, siempre para nuestro ejemplo, dentro del cementerio histórico, un programa, el programa de recuperación de mausoleos con valor histórico arquitectónico. Este programa incluye actividades como ser el estudio de los panteones y sepulturas para determinar sus valores, la elaboración de los documentos legales para declarar los monumentos de valor y la ejecución de las tareas de restauración y puesta en valor según el estado de conservación que tuvieran esos panteones, esos mausoleos. En el cementerio parque encontramos el programa de construcción de nichos, para el cual las actividades que se encontraron son el análisis de factibilidad, la confección del proyecto, de los planos, la confección de los instrumentos legales y contables correspondientes, el llamado a licitación o concurso de precios, la adjudicación de la obra, el control de la ejecución de los trabajos, los pagos y algunas más. Y en lo que se refiere a la prestación del servicio fúnebre, se lleva a cabo como actividad habitual de esta área el programa de inhumación de los cadáveres, que consiste en que concretamente es cuando una persona fallece, es decir, un ciudadano debe presentar un documento probatorio del fallecimiento de alguien, es decir, un acta de defunción, solicitar la concesión de un nicho o de una fosa, a no ser que sea propietario de un panteón o de un mausoleo, pedir la autorización para sepultarlo, abonar las tasas previstas y entregar en el cementerio los comprobantes correspondientes para recién así proceder a la inhumación. Encontramos también programas que pueden ser comunes a más de una subfunción. En este caso, por ejemplo, un programa de mejoramiento de veredas y espacios verdes en ambos cementerios. Este programa incluye tareas de limpieza, mantenimiento general, construcción y reparación de veredas, plantación de especies arbóreas, arbustos o flores. Hasta aquí hemos identificado entonces, dentro de la función cementerio, cuáles eran las subfunciones, cuáles determinamos algunos programas y actividades de esa función.
Una vez que hecho este paso, tenemos que analizar qué áreas institucionales, es decir, de acuerdo al organigrama, desarrolla cada una de esas actividades. Dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de Morteros, vimos que para llevar a cabo el primero de los programas de los que hablamos, la recuperación de mausoleos con valor histórico arquitectónico, ¿cuáles son las áreas que participan? La Junta Municipal de Patrimonio Cultural, que es la que realizó el estudio de los panteones y mausoleos, las características artísticas, la época de construcción, las personas sepultadas. El área de asesoría letrada, que es la que elabora los instrumentos legales. El área de compras y contrataciones, que es la que contrata los servicios de restauración que hagan falta. Además del Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, que se ocuparon de la sanción y la promulgación de las ordenanzas o decretos que se elaboran. El Tribunal de Cuentas, que es el área que controló los gastos, y, por supuesto, la Dirección de Cementerio, que se ocupó de la supervisión general del programa. Pasando al otro, el programa de construcción de nichos en el Cementerio Parque, participaron, por supuesto, la Dirección de Cementerio como supervisión general, la Dirección de Obras Públicas, el área de asesoría letrada, el área de compras y contrataciones, la Dirección de Presupuesto, Tesorería, Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Departamento Ejecutivo. O sea, vimos también cada una de las áreas que fueron participando. En lo que concierne al programa de inhumación de cadáveres, participan fundamentalmente la Dirección de Registro Civil, la que emite las actas de defunción, la Dirección de Cementerios, por supuesto, Tesorería, que recibió los pagos, el área administrativa del cementerio y, en forma indirecta, el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, cuando definieron por ordenanza las tarifas a aplicar por cada uno de esos servicios. Finalmente, en el programa de mejoramiento de veredas y espacios verdes, vimos que participaron el área de mantenimiento general del municipio, el área de obras y servicios, el vivero municipal que proveía de las especies vegetales, y en el caso de que si se realiza por terceros, el área de compras y contrataciones y tesorería, además siempre de la Dirección de Cementerio. Entonces, ya tenemos también identificadas de la estructura orgánica, es decir, cuáles fueron las áreas las áreas que fueron involucradas en el trabajo. Vimos entonces que el tercer paso fue entonces verificar actores participantes y afectados de estos programas para conocer la conexión entre la administración pública municipal y la sociedad. Y entonces corroborar cómo, cuánto y en qué sentido un programa municipal beneficia o afecta a un ciudadano y en el sentido opuesto, cómo aceptan, rechazan, cambian, modifican y de algún modo influyen los ciudadanos en la ejecución de determinados programas oficiales. En este caso, comprobamos la intervención de funcionarios de la Administración Pública Municipal en la toma de decisiones, de los agentes municipales en la ejecución de las tareas y de prestadores de servicios particulares, empresas o individuos ciudadanos, además de los ciudadanos propietarios de los sepulcros o familiares de los difuntos, y la comunidad en general como miembros de la comunidad. De acuerdo al resultado de esa interrelación, decidimos qué programas, si los documentos generados por un programa, por estos programas, deben ser considerados o no en forma permanente. Consideramos que el programa de recuperación de mausoleos con valor histórico arquitectónico tiene un alto impacto social. ¿Recuerdan de los canadienses, de los australianos que hablaban de impacto? Consideramos que tiene un alto impacto social, tanto desde el punto de vista histórico como artístico y arquitectónico, y por las familias que están involucradas.
y que es necesario, por lo tanto, conservar los documentos que revelen cómo y por qué se tomó la decisión de conservar un panteón determinado, así como las restauraciones y el gasto realizado para la puesta en valor. Recién al llegar a este punto, empezamos a analizar las series documentales. Vimos entonces cuáles fueron las áreas, los documentos que se produjeron por la participación en este programa y que tuvieron relación con dicho programa para proponer su conservación. Si bien la tarea puede parecer compleja, no lo es tanto, aunque bien es cierto que requiere de conocimientos y responsabilidad de parte del archivero, quien simultáneamente deberá saber aplicar otros principios archivísticos y de evaluación documental. Efectivamente, sabemos que los documentos dispositivos son de conservación permanente. Por lo tanto, sabemos de antemano que las ordenanzas, decretos y resoluciones que se han generado como consecuencia de este programa se conservan en sus respectivas series. O sea, no hace falta ir a buscarlos. Lo mismo ocurre con las actas del Tribunal de Cuentas, en las que se encontrará la de la sesión en la que se aprobaron los gastos. Entre los expedientes de la Junta Municipal de Patrimonio Cultural se conservará aquel en el que se realizó el estudio de los panteones y mausoleos. En el área de asesoría letrada revisaremos los proyectos y dictámenes elaborados, examinaremos las series del área compras y contrataciones, seleccionando los documentos generados por este programa, que puede ser un concurso de precios, un contrato de obras, según el procedimiento que se haya adoptado en esa oportunidad, ¿no? Y finalmente, en la dirección de cementerios, encontraremos información relacionada con este programa en series tales como proyectos y informes anuales. Les hice todo este cuento sobre uno de los programas, para no voy a hacer lo mismo de todos los, para no aburrirlos demasiado, pero ven que cómo es que se va realizando el trabajo, ¿no? Sí, un concepto, una ampliación un poquito sobre el programa de inhumación de cadáveres. Sabemos que es un programa que también tiene alto impacto social por la concepción misma de la muerte, por todo lo que involucra desde el punto de vista de derechos humanos y demás. Entonces sabemos que, porque tiene un alto impacto, se deben conservar los documentos que prueben el otorgamiento de las concesiones, así como las autorizaciones de inhumación. Simultáneamente, se conservarán los instrumentos en los que se fijaron los procedimientos y las tarifas, que son documentos dispositivos. En este caso, se trata de series mucho más específicas que en el programa anterior. Conservaremos las ordenanzas y los decretos, documentos dispositivos, preservaremos la serie completa de autorizaciones de inhumaciones y constancias de arrendamiento de fosas y de nichos. O sea, son series mucho más precisas y mucho más fáciles de encontrar dentro de la producción documental del municipio. Del mismo modo, es posible que se considere que el programa de mejoramiento de veredas y espacios verdes en ambos cementerios tiene un bajo impacto social por tratarse de tareas rutinarias y por ello los documentos generados como consecuencia de las actividades realizadas en el marco de este programa serán eliminadas luego de un plazo determinado. Al igual que en el ejemplo anterior, se analizarán las series producidas por las áreas que participaron en este programa y que se relacionan con él para proponer la eliminación. Siguiendo el mismo procedimiento, se pueden estudiar el resto de los programas de la función cementerios y servicios fúnebres, así como de las demás funciones del municipio. Seguramente si ustedes en la institución en la que estén desarrollando actividades, seguramente pueden realizar un ejemplo, un ejercicio práctico del mismo tipo. Este ejemplo nos permite comprobar que es posible utilizar los principios de la macroevaluación
con documentos producidos, en este caso, por un municipio. En efecto, aplicamos la perspectiva descendente o top-down, realizamos un análisis funcional, estudiamos el contexto de producción y el valor social de los documentos. Por ser una teoría nueva y que propone cambios profundos, en especial de enfoque de la problemática de la evaluación documental, la macroevaluación tiene detractores y seguramente serán necesarias más experiencias para que su aplicación deje de ser considerada solo una visión teórica. Es cierto que, como todas las demás teorías y métodos de evaluación, debe adecuarse a las características del país y la sociedad en la que se aplicará, así como de su organización administrativa. Por otra parte, es necesario reconocer que es posible seleccionar los mismos documentos siguiendo cualquiera de las técnicas tradicionales de la archivística, siempre que el profesional reúna algunas competencias fundamentales, tales como el conocimiento cabal de la institución productora, su estructura orgánica y funcional pasada y presente, y de los documentos producidos por cada área, así como, desde otro punto de vista, preparación teórica, competencia y experiencia práctica, además de responsabilidad, actitud positiva, apertura al diálogo, tanto con las áreas productoras como con los posibles usuarios. Dicho de otro modo, cualquiera sea el método y la teoría que se aplique, si el archivero tiene conocimientos teóricos y prácticos, responsabilidad y apertura al diálogo, tanto con las áreas productoras como con los posibles usuarios, logrará conservar en forma permanente los documentos que permitirán al investigador futuro conocer la institución y sus actividades. Sin embargo, es necesario recalcar que la diversidad de métodos de evaluación y de objetivos no crea un mundo archivístico ordenado y sería ideal contar con un procedimiento único. Por el momento, lo correcto es que cada archivo esté constituido de acuerdo al criterio que su archiviero creyó más adecuado, porque, como dijo Frank Bowl, la metodología de evaluación es buena si permite al archivero hacerlo lo mejor posible con los instrumentos más apropiados para sus necesidades y los recursos que les dan. Bien, hasta aquí el tema de la evaluación. Ahora bien, antes de terminar, y a pedido de María Elena, les voy a comentar un poco la actualidad del proyecto FIED. Como ya nos pasamos de la hora, vamos a tratar de cerrar. Gracias, Norma, sí, pero unos minutitos, no estamos pasando un poquito. Yo no tengo problema, es por ustedes sobre todo. No. Este proyecto, como les dije al comienzo, lo desarrollamos entre 2009 y 2012, profesionales de 8 países, 20 personas en aquel momento, con el aval del Consejo Internacional de Archivos. En aquella oportunidad trabajamos en 5 áreas temáticas. Terminología, programas de cátedra, enfoques de evaluación, muestreo y evaluación de documentos digitales. La idea fue tomar 2 particularidades, que fueron el muestreo y la evaluación de documentos digitales, y después un tema de enseñanza, de programa, un tema práctico de práctica archivística, de práctica de evaluación, que era el de enfoques, y terminología para encontrar justamente los fundamentos de los términos que fuéramos a utilizar. Ahora bien, el proyecto terminó y a mediados de 2019 algunos de los integrantes del equipo propusieron actualizar el proyecto teniendo en cuenta que es una función archivística en constante evolución. Con cambios en algunos integrantes por diferentes motivos, hemos comenzado a trabajar nuevamente con nuevos objetivos. El área de documentos digitales
decidió concentrarse en la problemática de firma digital. De esto seguramente les podrá hablar Aida el viernes, porque ella está trabajando en esa área. El área de muestreo está viendo fundamentalmente la aplicación de esta técnica en documentos digitales, o sea, como la posibilidad de hacer muestreo en documentos digitales. Además, sí, en todas las áreas estamos tratando de actualizarnos en lo que actualizar el proyecto del FIET 1, ¿no? En enfoques estamos trabajando con dos líneas. Por un lado, la evolución de los criterios utilizados para descubrir el valor secundario, y por otro, estudios de casos concretos de aplicación de estos criterios. En el área de programas, la pandemia hizo que hagamos hincapié en la metodología de la enseñanza virtual y estamos analizando distintos métodos, aula virtual, foro, tareas, wikis, etcétera, todas las posibilidades que pueden utilizarse para llegar al alumno y permitirles comprender desde la virtualidad cómo aplicar estas teorías. Y terminología, como siempre, es, como antes, como en la primera etapa, es el apoyo técnico académico que da sustento a las otras áreas y fundamenta los conceptos. En esta oportunidad estamos trabajando sin límites de plazo y pensamos ir difundiendo los logros, los hallazgos a los que lleguemos en la medida de las posibilidades y dentro, posiblemente en algún congreso, si es que se puede realizar algún congreso, o si no, en alguna publicación que podamos llegar a hacer. Eso es, grosso modo, lo que estamos haciendo ahora con lo que llamamos FIET 2. Seguimos siendo 8 países y 15 los integrantes del proyecto. Bien, bueno, eso es todo. Muchas gracias y, como les decía, quedo a disposición si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Si puedo, lo responderé. Muchísimas gracias, Norma. Te agradecemos mucho por esta charla, por la experiencia compartida del FIET. Como yo te decía, era muy importante conocer este grupo que lastimosamente, claro, en su momento no integró al Ecuador. Ojalá en alguna etapa podría ser parte, y esto ya lo conversaremos. Como ves, ya hay más estudiantes y gente dedicada a tratar de profesionalizar la archivística, y por eso estamos aquí contigo. Así que yo les propongo, y le propongo también a la docente, a Karina, que en vista de que somos algunos, y es más importante que los estudiantes sean los que participen, yo ya estoy viendo en el chat también quienes quieren participar, pero les voy a proponer que, a fin de que seamos equitativos, intentemos dar paso a una pregunta del paralelo 1 y una pregunta del paralelo 2, y así sucesivamente. En la medida en que sean preguntas o comentarios muy puntuales, les pediría que sean muy puntuales y muy precisos para que la profesora Fenoglio pueda contestar. Ahora tengo el pedido de Sandra Troya del paralelo 1, y tendría, si me pueden escribir en el chat, o tengo la mano alzada también de César Moncayo del paralelo 2. Por el momento vamos a dar entonces la palabra a Sandra y luego a César Moncayo, y así del paralelo 1 y del paralelo 2, indistintamente. ¿Qué te parece, Cari, para que puedan participar de lado y lado? Sí, justo la otra mano que está levantada también es César Vanegas. Entonces, ya, después de César Moncayo iría César Vanegas. Perfecto, y de ahí puede haber alguien del paralelo 1. Así que bueno, Sandrita Troya, tienes la palabra para que puedas conversar con la profesora Fenoglio. Gracias. Prende tu cámara, sería bueno. Sí, qué pena, estoy sin cámara, María Elena, mil disculpas a todos. Qué gusto, qué honor contar con la profesora Norma Fenoglio. Muy interesante su intervención, realmente nos sentimos, el paralelo 1, muy gustosos de que usted nos haya compartido las experiencias y sus conocimientos. Ante ello, y como representante del grupo 2 del paralelo 1 de la
en archivística y sistemas de gestión documental. Quisiera referirme a una pregunta, ya que usted nos ha mencionado las experiencias de Canadá, de Holanda, Reino Unido, Australia. Quisiera saber cuál considera que sería la mejor metodología para aplicar en países de América Latina. Si tal vez podemos tener una recomendación que nos guíe de las diferentes metodologías que nos comentó. Gracias. Gracias, Sandra. Yo creo que, como dije en un momento, ¿no? Es decir, no hay una técnica, una teoría concreta que sea la ideal. Hay que adecuarla al país, a la realidad del país, tanto a las funciones que se desarrollan como al desarrollo administrativo. O sea, hay que analizar el país para ver cuál es la posibilidad más concreta. Por ahí la macroevaluación puede parecer, como en algunos países pasó, como en Pivot sobre todo, que se eliminan demasiada cantidad de documentos. Yo creo que la experiencia de Australia parece ser la más clara dentro de su aplicación, pero no creo que haya ninguna para recomendar. Lo primero es ver la realidad del lugar, o sea, de acuerdo a la realidad del país o de la institución, si uno lo puede aplicar en una institución o de una ciudad, una región, ¿por qué no? Si según la organización política del país se puede aplicar. No hay una específica. No sé si quedó claro. Sandra. Y muchas gracias, Norma. Bueno, César, por favor, tienes la palabra. Ok, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la excelente cátedra, yo diría magistral, da un buen enfoque que nos permite analizar en forma más holística la parte de la evaluación. Partiendo de ese hecho, ¿en qué medida es aplicable o, en su defecto, si ya se ha ejecutado, con qué resultados se ha logrado implementar una macroevaluación a nivel de documentos electrónicos y digitales? Más que todo ahora que estamos en esa era en que todo está manejándose a través de medios telemáticos. Y le hago esa pregunta porque en el tema de valoración vemos mucho la parte de documento físico, pero ¿cuánto es la aplicación de la macroevaluación en el mundo digital? Gracias. Gracias por los conceptos en primer lugar. César, bueno, yo particularmente no conozco ninguna experiencia de aplicación de la macroevaluación en documentos digitales. Posiblemente, no sé si Aida le podrá contestar algo más al respecto, pero no creo que haya, porque justamente, porque ella sé que conoce mucho más que yo de documentos digitales, pero precisamente como la idea, cuando en todos los lugares en que se aplicó esta teoría prácticamente, la idea era disminuir la masa documental, y cuando la mayoría de las instituciones no se dan cuenta que el documento digital también ocupa espacio, aunque ese espacio sea virtual, los ejemplos que hay de aplicación de macroevaluación siempre fueron aplicados en documento papel. Posiblemente puede ser que los australianos que están bastante avanzados y que trabajan mucho en forma digital estén aplicando algo, pero yo creo que ya no, si aplican algo, no aplican macroevaluación, sino que utilizan el record continuum, entonces utilizan dentro de la política del record continuum, evalúan, no aplican los criterios de macro. Gracias. César Vanegas, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, maestra. Sí, Norma, Catalina, gracias porque realmente esta charla ha sido muy fructífera desde el punto de conceptos y la rica experiencia en la práctica que nos ha abordado en esta tarde. Realmente la macroevaluación nosotros la entendemos como un proceso de un todo, que va desde el universo. Cierto es que una parte se analizará en base a un orgánico, a un estudio de factibilidad, pero bueno, con ello realmente nosotros vemos que la macroevaluación es más funcional que orgánica. En este sentido me gustaba la frase que también se mencionaba, ¿no? Que decía: el archivero constituye el pasado que el futuro conocerá.
Esto es tan cierto porque nuestros pueblos, al menos, y hablo por el Ecuador específicamente, las políticas de los gobiernos han caído en la incuria y en esta situación del ocultamiento de la historia, de la pérdida de la historia. Lastimosamente, en nuestro medio no hay los suficientes archiveros, archivólogos que se dediquen al área y además los historiadores. En la última década prácticamente, quizá un poco más, conjuntamente hay universidades e instituciones muy preocupadas de esta parte que se está tratando, no solamente tratando, sino ya activando para recuperar la memoria, que realmente es un derecho de las comunidades y la identidad nuestra. Alguien decía, pues un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Entonces, en base a esto, nosotros, claro, podríamos hacernos algunas preguntas, pero, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacemos siempre, ¿cómo salir de este subdesarrollo de estilística? Pero creo que nosotros mismos nos vamos contestando con el esfuerzo, con la profesionalización, porque como decía Norma Catalina, no solamente se requiere de voluntad, sino también de conocimientos teóricos y prácticos, donde nosotros en cada una de nuestras instituciones, como era el caso del municipio allá en España, que con la práctica se haga un estudio y realmente se pueda manejar esto, porque yo digo, nosotros en teoría nos vamos enriqueciendo cada vez más. También siempre en esta asignatura se hace la práctica, pero yo siempre he dicho, creo que la parte final de cuando nosotros realmente conozcamos la realidad y seamos unos buenos archiveros, será cuando empecemos a ejecutar estas prácticas ya en la sociedad civil o pública, como se diga. Realmente esto del Foro Iberoamericano de Evaluación Documental es muy bueno. Nosotros también lo leíamos, igual que su escrito, porque claro, aquí también habla ya de tratar de homologar, que cierto es que cada región, cada autor tiene su propia dimensión de evaluación, selección, expurgos y todo esto, pero todo esto no está homologado. Sin embargo, creo que todo sí se va replicando a que nosotros vayamos entendiendo esta parte y vayamos ya a la práctica más que a la teoría, y gracias, mejor eso digo, con estos conocimientos en vivo de una gran escritora, pero yo por ejemplo ahora leí su texto, pero con lo que usted ahora nos ha tenido la amabilidad de compartir, creo que nos hemos quedado más claros y más dispuestos y sobre todo con una más voluntad férrea para realmente fortalecer a nuestra patria en base a la memoria de los pueblos. Gracias. Gracias, César, gracias. Le voy a dar la palabra a Andrea, que estaba en lista, y luego a Giuseppe también, que está. Faltaría alguien más del paralelo 1, porque Andrea está del paralelo 1 y luego Giuseppe del paralelo 2. Solo recomendarles, traten de ser más cortitos en sus intervenciones para que demos paso a mayores compañeros, si es que a Norman le parece que nos regala unos minutitos más para escuchar alguna observación, pregunta y demás. Dale, Andrea. Sí, perdón, no tengo inconveniente, tengo tiempo, no hay problema, pero sí déjame decirle a César, gracias, es cierto, gracias, coincido plenamente en que decir, lamentablemente se necesita capacitación. En nuestros países felizmente están aumentando las carreras de archivística en general, pero lamentablemente, y como pasa en Ecuador, pasa en Argentina también, y en varios de nuestros países, que los funcionarios no tienen o no le dan valor a los documentos, excepto cuando los necesitan. Y además, no solamente el valor histórico, sino inclusive también el valor jurídico que tienen, ¿no? Es cierto, los documentos son memoria, son identidad y demás, pero también tienen la otra parte, que es la parte de fundamento jurídico y de defensa de derechos tanto de la administración como del ciudadano, que también es todo un tema amplio para poder extendernos, ¿no? Es un tema como para hablar unas cuantas, largo y tendido. Sí. Gracias, Norma, sí, así es. Andrea, la pregunta. Buenas tardes, doctora, compañeros. Norma, muchas gracias por esta presentación. Veo que está sustentado en un enfoque multidisciplinar e intercultural. Con respecto al tema de PIVOF, yo tenía una inquietud, no sé si escuché bien, que se hizo un plan que era de una reestructuración de 40 años de documentos y que esto tomó 10 años para reducir el volumen de sus archivos. O sea, no sé si escuché bien, pero no sé si se deba escatimar en el tiempo teniendo en cuenta el costo-beneficio.
Es decir, ellos comprobaron que tenían un atraso de 40 años en evaluar documentos. Okay. O sea, y le tardaron como 10 años luego reestructurar todo hicieron un este proyecto para desarrollar en 10 años. Y así, bueno, igual es un proyecto que concluyó, se dejó porque además del tiempo que utilizaron, eliminaron demasiada cantidad de documentos. Es decir, demoraron demasiado tiempo en desarrollar el proyecto, trabajaron en la primera etapa y bueno, después de acuerdo por las críticas que hubo, se terminó, pero es decir, no deja de ser una de las experiencias, de las primeras experiencias que hubo en el mundo. Por eso la mayoría de los autores hablan de este proyecto, ¿no? Y por ahí, si te interesa, hay varios artículos que hablan de Pivot que muestran más concretamente cómo fueron desarrollando el proyecto. Pero lo que preguntaba es decir, ellos encontraron que tenían un atraso de 40 años en realizar el proceso de evaluación. En que nosotros, yo creo que en nuestros países a veces tenemos 100 altos de años y ni siquiera nos damos cuenta. Ellos por lo menos sí se habían percatado de que tenían un atraso de 40 años en evaluar. Aquí van 100 años. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí, gracias. Es decir, que puede tomar entre 10 años o el tiempo que escatime el volumen de los archivos. O sea, hay que considerar esa situación. Y la idea sería de hacerlo en forma permanente, ¿no? Es decir, yo creo que la macroevaluación o cualquier teoría que uno decida poner en práctica en una institución es conveniente, y eso seguramente se lo tienen que haber dicho también Karina o María Elena, no podemos cambiar todos los años de política y no podemos cambiar todos los años de teoría de evaluación. Es decir, una vez que decidimos evaluar con la macroevaluación, con la evaluación funcional, con la teoría que querramos utilizar, tenemos que tener un periodo largo, 10, 20, 30, 40 años, de utilizar siempre el mismo criterio. Si no, es decir, ¿qué documento le vamos a dejar al investigador del futuro cuando un año aplicamos un criterio y al año siguiente aplicamos otro? Claro. O sea, es como, no encontramos una cuestión, hay que tener consideración también de lo que es estadística, ¿no? Es decir, tenemos que tener determinadas series como para que el investigador del futuro pueda encontrar después algo. Okay, gracias. Gracias, Norma y Andrea. Le doy paso a Giuseppe, a ver que él tiene una pregunta. Y seguimos viendo a alguien del paralelo 1. Por favor, Giuseppe. Dentro de los elementos de la macroevaluación, usted habló de un elemento político que son los valores sociales compartidos por una sociedad. Hizo el ejemplo de Australia. En Australia, donde viví largo tiempo, hay valores sociales compartidos que no son objeto de discusión por parte de los gobiernos. En Argentina, donde también he vivido mucho tiempo, y también en Ecuador, esos valores sociales son fluidos, dinámicos, cambian constantemente. Por lo tanto, la macroevaluación hecha hoy puede tener criterios absolutamente diferentes de los que tengamos con las nuevas elecciones aquí ecuatorianas, etc. Y por lo tanto, esto no garantiza una uniformidad de la lectura presente del futuro. Digamos, ¿cómo conciliamos eso? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos en ese ámbito? Coincido plenamente con el planteo, porque realmente, bueno, no puedo hablar mucho de la realidad de Ecuador, pero por lo que conozco sí, como la de Argentina, nuestras realidades son totalmente cambiantes y exactamente, y en Australia, en cambio, hay una serie de, lamentablemente no depende de nosotros los archiveros y no vamos a poder hacer nada. Por eso yo creo que si nuestros gobiernos no adoptan políticas archivísticas más allá de lo que sea política partidaria, no vamos a llegar nunca a nada, lamentablemente. Normalmente soy optimista en mis apreciaciones en general, pero en esto lamentablemente es difícil. Es difícil porque sabemos que, al contrario, nosotros tenemos ejemplos bien concretos
aquí en Argentina. Y si me permiten 2 minutos, se los cuento. En el año, más allá de la ideología que tengamos cada uno de nosotros, es decir, en el año 55, 1955, una de las tantas revoluciones que tuvimos es la que derrocó al general Perón. Cuando se ocurrió esa, y lo nombro porque creo que es un personaje bastante conocido en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, cuando se derrocó al general Perón, el gobierno militar decidió, la idea fue un poco como eliminar de la faz de la tierra el nombre de Perón. O sea, se eliminaron todos los documentos que inclusive donde existía la palabra Perón, al extremo de que hemos encontrado documentos en que han borrado, está escrito y dice Perón, está borrada la palabra. Y le digo yo siempre a mis alumnos acá cuando hablamos del tema, ¿qué lograron? Si justamente la revolución libertadora de ese momento quiso derrocar al general Perón porque era un demagogo, porque tenía porque era populista, porque un montón de defectos, justamente al eliminar los documentos, borraron las pruebas, eliminaron las pruebas de esa demagogia, de ese totalitarismo, de ese populismo. Miren hasta qué punto fue un error eliminar los documentos. Pero bueno, eliminaron todos, se salvaron muy poquitos documentos que quedaron escondidos por ahí, pero si no, o sea que vieron que hasta qué punto es erróneo tratar cuando se aplican políticas archivísticas que no son las correctas. Exactamente, así es. Muy buen el ejemplo, Norma, y bien traído, Giuseppe, este tema. Yo creo que es para reflexionar también, a saber cuál es el papel del archivero en este momento, justo en los actuales momentos que vive América Latina en general, ¿no? Yo creo que mucho de eso puede pasar también aquí, sin ánimo a tampoco tener ninguna versión de uno o de otro lado con el gobierno que tuvimos durante una década, al cual para unos es la década perdida, la otra es la década ganada, y tú más que nadie sabes, Norma, qué pasa a veces cuando estudiantes o docentes en general topan temas políticos. Muchas veces, claro, las reacciones son variadas, pero aquí lo que interesa siempre, como les he dicho a los estudiantes, es tener un ojo de archivero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el documento que va a evidenciar esto que tú dices? O sea, no se trata de tener una crítica ideológica, sino una crítica documental de la evidencia y de lo importante que es esto, en este sentido, el proceso de macroevaluación, para evidenciar lo que tú dices, o sea, lo uno y lo otro. Si queremos probar que fue régimen totalitario o fue un régimen democrático, etcétera, tenemos que tener esas pruebas, tenemos que dejar las pruebas. Ese es el papel, creo, del archivero. Entonces, gracias por poner ese ejemplo. Yo le voy a dar la palabra, si seguimos robándole unos minutos a Norma, creo que es importantísimo conversar con ella, así que aprovechémosle. Perdóname, Norma. Le voy a dar la palabra a Alejandra del Paralelo 1, para luego ver si avanzamos a oírle a Lucía. María y Diego, esperen un momento, vamos a ver si logramos, porque yo sé que todos quieren preguntarte y quieren conocer tu opinión, pero vamos intentando ver a cuántos más avanzamos a escuchar. Alejandra. Hola, buenas tardes, profesoras, compañeros. Norma, muchas gracias por la conferencia. Es un honor en realidad tenerla aquí. Yo tengo una inquietud. Básicamente, si es que se realiza la macroevaluación en una entidad, tomándola como universo, el momento de aplicarla y que tengamos otros modelos de evaluación a nivel de las otras instituciones. En Ecuador, por ejemplo, se utiliza valoración pura, aplicación de valores en series documentales, y eso se utiliza para determinar la conservación o eliminación de los documentos. ¿No habría una distorsión si yo aplico en una sola institución, o son muy pocas las que aplican esta metodología? Y me refiero ya en un momento posterior, cuando ya se utiliza esta información como fuente para la investigación. Y otra duda, ya aplicado el proceso igualmente en el modelo que usted proponía, que aplicó en la municipalidad, me cabe una duda. Yo escojo las series, digamos, que se enmarcan en la función escogida,
Y después en los otros órganos productores busco las series que se relacionan. Pero resulta que en estos otros órganos... Se apagó el micrófono. Te quedaste sin micrófono, Alejandra. Entonces, perdón, les decía, entonces en estos otros órganos productores que tienen documentación relacionada, ya no son series exclusivas y entonces tal vez ahí tendríamos que afinar a una selección dentro de otras series. Esa parte en la práctica, muchas gracias. Como yo creo que lo dije, pero quizá lo dije medio rápido, es decir, yo he llegado a la conclusión de que con cualquier teoría se terminan considerando de valor los mismos documentos. Se van a conservar los mismos documentos. Ya sea, si la cuestión es por ahí hacer un ejercicio en alguna institución en la que conozcan, aplicando una teoría o la otra, y uno ve que a la larga uno llega a conservar siempre lo mismo. Porque si aplican la evaluación, lo que nosotros llamamos el análisis documental, o sea, evaluamos por tipología documental, decimos, bueno, vamos a conservar todos los documentos dispositivos. Para decir un ejemplo breve, ¿no? Aplicando la macroevaluación, vamos a decir los documentos que reflejan la función, la función del Estado, qué sé yo. O sea, vamos a conservar también, los llamamos diferente, pero en realidad lo que vamos a conservar es lo mismo. Y más aún, lo interesante es, a veces, si uno tiene tiempo, hacer, aunque sea un tipo de ejercicio práctico, porque en realidad, cuando uno está trabajando en una institución, lo que menos tiene es tiempo, entonces a veces es difícil de ponerse a hacer ejercicios de teoría, ¿no? Pero es decir, si uno prueba en algún área determinada y uno se va a dar cuenta que conserva exactamente lo mismo o con muy poquitas diferencias. Porque ¿cuáles son los documentos que prueban la identidad? Normalmente son aquellos en los que se reflejó tal cosa o que hubo tal otra, o sea que por una u otra razón vamos a conservar lo mismo. O sea que no hay que asustarse en ese sentido porque vamos a lograr lo mismo. Y claro, si una institución conserva con un estilo, con una técnica y otra con otras técnicas, lo único que perjudicamos en cierta forma es al investigador. Va un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Consejo Internacional de Archivos decidió tener en el tema de la descripción, dictar normas similares para todos, y cuando dictaron, por ejemplo, la ISAT-G, se logró que se describa, o por lo menos dictaron un modelo, y se sugiere que todos describamos de la misma manera. Y allí que yo digo, si lográsemos, como dije por ahí al final, tener unas mismas teorías o unos mismos criterios, aunque sean similares, un lineamiento general en materia de evaluación en el mundo entero, sería ideal porque el que se beneficiaría sería el usuario del futuro. Así es. Gracias. Gracias, Norma. Lucía, tratemos de ver si hacemos algo más cortito. Dale, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Doctora, mi pregunta va a referir en el sentido a que si el nuevo criterio de evaluación respecto a que si la macroevaluación plantea actualmente la redefinición del rol del archivista, sabiendo que actualmente debe este profesional ser especialista en la archivística, pero también debe conocer una serie de conocimientos que se vinculan con las áreas sociales, ya que la macroevaluación va a valorar la documentación respecto a la relación entre las instituciones del Estado, la sociedad, los ciudadanos, y lo que implicaría el cambio de programas académicos. Esta es mi pregunta. Esa era una de las ideas, de los objetivos que teníamos en el grupo programas del FIET. Justamente tratar de definir, digamos, nuestra pregunta fue decir, bueno, ¿qué conocimientos necesitamos impartir o qué conocimientos necesita el archivero en materia de evaluación? Pero se podría hacer en todas las otras áreas también, para proponer una especie de programa común o por lo menos de conocimientos básicos que sí o sí tienen que impartirse al futuro archivero
para que conozca. Si no me equivoco, el ALA está trabajando un poquito con ese alineamiento también en este momento. Nosotros lo trabajamos desde el FIET 1, e inclusive propusimos un programa básico que, bueno, en algunos lugares se está aplicando, en otros no, pero habíamos estudiado en ese momento cuáles eran los temas que sí o sí necesita conocer un archivero, no solamente de teorías de evaluación, por ejemplo, sino relacionándolo con la ética profesional, con 3 o 4 conocimientos legales, o sea, 3 o 4, varios conceptos que sí o sí tiene que saber un archivero para saber evaluar después. Norma. Pero claro, es una problemática. Norma, a propósito de eso, y perdonen antes de darle la palabra a Andrea Ceballos, tal vez ahora que dice Lucía hace esta observación, ¿no se podría solventar esta necesidad, digamos, de que el archivero conozca todo, que tenga un conocimiento más ligado a las áreas sociales, etcétera, con una participación de la propia comisión de evaluación, que de hecho es interdisciplinaria, ¿no es cierto? Tienen que participar el historiador, el abogado, un informático, etcétera. Tal vez allí, digo yo, la comisión, sobre todo para el proceso de macroevaluación, es cuando más debería funcionar con este carácter interdisciplinario, de tal manera que el archivero, obviamente que conozca a la entidad productora y a la documentación que ésta emite, pero tal vez ahí el papel del propio historiador, antropólogo, sociólogo pueda ayudar, digo, no sé ¿Sí? qué opinas. Sí. Cada vez más creo que tenemos que trabajar en forma multi y pluridisciplinaria. Así es. Ya, Normita. A ver, Andrea, y vamos a ver si avanzamos a María y a Diego y con eso cerramos. Sí, qué pena que no podamos oírles a todos. Andrea, del paralelo. Buenas tardes. Norma, una consulta. Estamos hablando de que en esta parte de evaluación macro tenemos que considerar ciertos parámetros, pero caben dentro de cierta subjetividad. Tal vez hay alguna forma en la práctica de atar estos criterios subjetivos, dándoles algún peso, algún valor, para que resulten ya una forma en la práctica, algo más práctico, que sea algo tal vez cuantitativo. Por ejemplo, y si es posible, en este caso se podría realizar, ¿qué pesaría más? Por ejemplo, la parte funcional, la parte estructural, la parte de la interacción con el ciudadano. O sea, en ese sentido tal vez se puede realizar algún tipo de matriz que se proponga con el fin de homologar esto, dándoles un peso. En ese sentido, para dejar un poco la parte subjetiva y pasar algo un poco que sea más aplicable a nivel general, como hablábamos que nos decía Alejandra, que pueda utilizarse en las diferentes instituciones, obviamente tomando en cuenta las consideraciones propias de cada institución, pero sí teniendo como que una línea base en la cual enmarcarnos, algo que sea un poco más cuantitativo. ¿Puede llegar a esto, la macroevaluación? El tema de la evaluación, justamente lo que siempre se le discute o siempre se le critica es la subjetividad, porque no hay vuelta, es decir, somos seres humanos y al decidir qué vamos a conservar y qué vamos a eliminar, cualquiera sea la teoría que utilicemos, siempre el problema es cómo lograr la objetividad. Por ahí el que trabajó mucho este tema y escribió mucho, bastante concreto, es Manuel Vázquez. No sé si tienen ustedes las publicaciones de Manuel. Él tiene libros completos de ver cómo lograr la objetividad en el juicio, dice él, ¿no? Y busca puntos y demás. Con el tema de la macroevaluación, justamente para lograr esa objetividad, fueron cuando se trataron de buscar los temas que buscaron los ingleses o las áreas temáticas, como trabajaron también los australianos. Es decir, la idea del archivero siempre es tratar de ser objetivo cuando uno habla profesionalmente. El problema es que mi objetividad puede no parecer tan objetiva para otros, y para otro puede llegar a ser subjetivo. Por eso, es decir, es difícil lograr la objetividad total. Por eso lo único es decir, bueno, a ver, ¿qué conservo? Y entonces es lo que decían los australianos: vamos a conservar las fuentes de la memoria.
Y voy a decir, bueno, ¿y cuáles son las fuentes de la memoria? Lo que para mí es fuente de memoria, posiblemente para vos no. O sea que ese es el problema cuando tratamos de evaluar documentos con cualquiera de las teorías que utilicemos. Sería lo ideal que tratemos de lograr una serie de parámetros y definirlos a nivel internacional, o aunque sea a nivel iberoamericano, pero no creo que lo logremos, lamentablemente. Pero es interesante el planteo. Andrea, ¿algo más querías anotar o ya estás? Porque No, tenemos está a bien, ver ahí, muchas gracias. Ya, y me van a tener que perdonar Diego y María, pero le hemos robado demasiados minutos, es una conferencia solamente era de 1 hora, así que qué pena que no puedan participar todos, pero creo que no será la única vez, Norma, que te tengamos. Yo le voy a dar la palabra a la compañera a Karina Logroño, que es la docente del otro paralelo, quien te hará la despedida y luego cerraremos, no queremos que los estudiantes se vayan para poder indicarles algo. Pero Cari, tienes la palabra y conmigo, Normita, nos seguiremos viendo algún rato, ¿sí? Muchas gracias, María Elena. Agradecerle enormemente a Norma por habernos dado esta charla, darse un tiempo y enseñarnos a todos, en realidad, la macroevaluación ve mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a valorar, pero es bueno tener esta perspectiva, ¿no? Como tú dices, lo que va a servir al investigador del futuro. A veces solo pensamos incluso en lo que nos va a tocar ya que es la fase de descripción, cómo nosotros entendemos, pero no es solo lo que nosotros entendemos, sino hacernos entender hacia los demás y que esto sirva para un futuro, porque ese es el legado que dejamos nosotros como archiveros. Muchas gracias por darte este tiempo y vamos a pedir a los estudiantes que se queden un ratito más, agradecerte enormemente, te vamos a poner reacciones aquí en el chat de aplausos virtuales de todos. Sí, oye. Sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el haberme escuchado, el haberme aguantado 1 hora y media. La verdad que es un gusto. A mí me encanta hablar de estos temas y por ahí, y sobre todo cuando uno ve que hay interés, ¿no? Así que estoy a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. María Elena Norma. Nos vemos pronto. Nos vemos y, bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias. Me retiro, así pueden darle los trabajos a los alumnos. Sí, no te preocupes, que les vamos a poner ahora. Listo. Chao, chao. Chao, chao.